Bueno, y hay una cadena de ópticas de gran calidad e incluso con garantía, pero a muy bajo precio. Son la cadena de ópticas La Económica. Así que visítelas y verá usted qué gran surtido, pero sobre todo qué gran calidad. Como resultado de la unión de un sector empresarial y la Organización Ciudadana de Vida Fraterna, surge La Económica de la 65, una óptica donde podrá encontrar lentes de calidad desde 299 pesos con garantía de 6 meses. Nos encontramos en la calle 65, entre 52 y 54, Colonia Centro. Óptica La Económica de la 65. Bueno, bonito y garantizado. Bueno, y ahora compartiendo con nuestra hermana, ahí está, de la actividad internacional que tuvo, llegamos a un punto que nos toca a todos, el perdón. Así es. Porque hay dos situaciones, uno que tenga la humildad y la honestidad de pedir perdón. Así es. Y la otra, de que también suavice su corazón para perdonar. Sí, porque si vamos a las Escrituras, cuando habla de la parábola del amo que perdonó la deuda a su siervo. Sí, que quería que vendiera a su familia, ¿no? Y a él, ¿no? Él sí, porque él tenía una deuda grandísima. Uh-huh. Y fue con el amo y le dijo, no te puedo pagar. Y la consecuencia de esa deuda iba a alcanzar a su familia. ¿A su familia? Sí, y cuando él le pide que le dé una oportunidad, él le perdona la deuda. Sí. Y luego, no le dice, págame en abonos, ¿ah? No le dijo, me la vas a pagar poco a poco. Se la perdonó. Se la perdonó por completo. Sí. Y luego, ¿qué hace él? Va con uno que le debe 100 pesos y le dice, págame. Y le exige el pago. Y luego, cuando el amo se entera, le dijo, por cuanto no le perdonaste tú la deuda a alguien que te debía menos, ahora me debes a mí y te vas a la cárcel. Y lo que no nos damos cuenta muchas veces es que así como desde el principio afectaba a su familia, al final también. Y muchas veces no nos damos cuenta del alcance de nuestra falta de perdón, porque va a afectar a nuestras generaciones. Afecta a nuestras generaciones. Y fíjate, ahorita regreso a tu actividad. ¿Cuánto joven pudo en su interior o expresado perdonar quizás a sus padres o quizá a un tío o el pedir perdón? ¿Cuánta gente se liberó? Y eso en el mundo espiritual es un impacto. Es un impacto grandísimo porque los jóvenes tienden, muchas veces van a sus iglesias y ni siquiera ponen atención. Yes. Pero cuando se les enfoca el mensaje a ellos solamente. Yo recuerdo que cuando estábamos hablando, hubo un momento en que yo les compartí de lo que significa ser deseados en el vientre materno, el que seamos bienvenidos a la vida. Y vi los ojos de varios jóvenes que se estaban llenándole de lágrimas porque de alguna manera u otra ellos sabían que no fueron planeados o sus papás los tuvieron antes de casarse. Y ellos tuvieron que administrar el perdón a sus papás, sí, porque en algún momento o a su familia que en algún momento los rechazaron por no ser un bebé planeado. Esa es una parte nada más. Y luego en otras partes hubieron, muchachas y muchachos con situaciones de abuso. Sí, en el seno del hogar. En el seno del hogar, que es donde generalmente sucede con las personas de más confianza. Y es impactante cómo pasan años y ellos no dicen nada a nadie. Es lo que te iba a comentar. Sí, hasta que Dios realmente los hace vulnerables en su corazón y sale. Y luego uno se da cuenta de dónde venía tal vez la rebeldía o la depresión o cosas que estaban pasando en su escuela o en sus casas. Había uno que era víctima de bullying, que el Señor lo llevó a perdonar a sus compañeros y
y a buscar su verdadera identidad y a no creer las mentiras que el bullying le decía de su identidad. Y fíjate esto, pastora, que lo que has dicho es una gran verdad. ¿Cuánta gente ha sufrido en el seno del hogar? Llegan adultos y no lo expresan. Fíjate cuánta amargura llevan en su interior, rencor, odio, y se lo callan, ¿no? Entonces, así es. Así crecen a sus hijos. Y así se refleja en su matrimonio. En su matrimonio, sí. Se enferman, ¿no? Así es. Y entonces no lo expresan. Pero cuando tú dices que Dios los impacta y se liberan, hombre. Es una nueva vida. Nueva vida, nuevas criaturas. Es una libertad. Yo ya siento que es una clave muy importante, ¿eh? Sí. Se sienten libres ya. Así es. Y cuánto más que los jóvenes, antes de casarse, antes de tener hijos, puedan ser libres de todo eso y tener familias no disfuncionales. Así es. ¿Sí? Así es. Porque todos somos pecadores y, como dice la Biblia, no hay perfecto ni aun uno. Pero si tenemos la oportunidad de limpiar el terreno antes de empezar una vida de familia con nuestra propia familia, nuestra familia tiene más oportunidades de ser una familia sana. Cuando el interior es limpiado y es sano antes de casarse, antes de tener hijos. De formar una familia. De formar una familia. Y eso impacta en la sociedad. Así es. Oh, qué hermoso, la verdad. Es muy hermoso. A mí eso del perdón me encanta siempre comentarlo, platicarlo, porque siento que es la base fundamental. Sí. Cuando mucha gente nos acercamos a Dios, cuando realmente reconocemos que estamos mal y necesitamos de Él, ¿y qué es lo primero? Pedir perdón. Perdóname de verdad, sinceramente, estoy mal, he estado mal. Ayúdame, no puedo solo. Y Él te da la mano, pero siente tu sinceridad, ¿no? Tu honestidad. Estamos hablando del interior, es muy profundo, sí. Pero aún un poquito así, en medio, ¿qué pasa y qué sucede? Eso es tradicional en muchos casos. Te perdono, pero no olvido, ¿no? Uy, no. O pasan 5 o 6 años y vuelven a traer el asunto de nuevo. Es que hace 5 años o hace 15 años, acuérdate, pues no ya me habías perdonado. Así es. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. No, es que eso causó herida y que... Entonces, pues no ya habíamos hablado y ya nos habíamos perdonado. Y es que no ha sanado por completo. No ha sanado. Y es que hay algo, yo recuerdo que una de las cosas con las que lidié precisamente estos días es que una persona me dijo, es que no siento perdonar. Y mi respuesta fue, Dios no te da opción. Es un mandamiento, ¿sí? El perdón no depende de nuestros sentimientos, es una decisión. Yo decido perdonar y los sentimientos vienen después. Pero ese paso que damos, el decir te perdono o perdono a mi mamá, aun si ya fallecieron, aun si ya están lejos en otro país, los que necesitamos el perdonar somos nosotros. Así es. Es por nuestra salud del alma, ¿sí? Que necesitamos hacerlo. Entonces, por amor a nosotros mismos. Sí. Hubo una muchacha hace tiempo a la que fue violada, a la que yo tuve la oportunidad de ministrarle, que me decía, es que yo no puedo perdonar y es que no siento perdonar a ese maldito, y decía cosas porque tenía, imagínense, una violación. Sí, la quedan sellada, impactada. Y yo le decía, hija, cuando tú no perdonas, haz de cuenta que estás cargando a esa persona en tus hombros y es un peso muerto. En el tiempo de la Biblia, los romanos hacían a los esclavos caminar con personas muertas. ¿Qué pasa con carne muerta sobre carne viva? Se contamina y se pudre. ¿Y qué pasa cuando tú no perdonas? Estás cargando a algo que tarde o temprano te contamina el alma. Y el perdón no es algo que la otra persona tal vez se merezca o necesite, es algo que tú necesitas para que te quites de encima a esa persona. Y yo le dije, ¿a ti te gusta tener junto a ti
a esa persona todo el tiempo a lo largo de tu vida, ay no, entonces perdónala. Porque en el momento en que la perdonas, se corta ese lazo, Dios se encarga de esa persona. Correcto. Y tú continúas tu camino y Dios se encarga de lo demás. Correcto. Sí. Es una gran... Y además, cuando pues, está en la palabra de Dios, ¿no? Que Dios no solo nos perdona, mandó a su Hijo Jesucristo, sino cuando nosotros pedimos perdón, Él se olvida de nuestros pecados. Nuestros velocímetros lo ponen cero. Así es. Y cuando, sí, y cuando somos verdaderamente sanos, no nos da amnesia, sino que se vuelve un testimonio. Claro. Sí. Y es testimonio de poder, porque en Apocalipsis la palabra dice que nosotros vencimos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Entonces, nuestro testimonio tiene un poder tremendo para vencer las fuerzas de oscuridad. Sí, Dios dice, yo, para mí, adelante. Ahora úsalo para bien. Así es. Testifica. Y dice la palabra poder y del amor de Dios. Dice la palabra que con el consuelo que fuimos consolados, consolamos a otros. Y esto tiene un poder tremendo. Yo platicando contigo, hermana, se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Y siempre tenemos que hacer la invitación. Ojalá la próxima semana pudiera venir la líder juvenil para que nos comente todas esas travesuras, esas aventuras. Y digo, para bien, desde luego, ¿no? Claro. Y así que invítala. Claro. Y si puede venir, pues acá le continuamos. Ya ves que contigo tiene que hacer 2 programas. Y es que estaba mal tu garganta. Sí, pero el Espíritu Santo, ronca. pero si trae rescate. Amén, así es. Así que intentemos, ¿no? Claro que si sí, está en con mucho gusto. Para que nos comparta testimonios de los jóvenes. Claro que no sí, creo que con hay mucho muchísimo. gusto. Ahí estará, seguramente estoy igual que yo, ¿verdad? Queremos escuchar más. Así que muchísimas gracias, hermana. Claro que siga sí. siendo de gran bendición. Te felicito, te animo. Y sabes que esta es tu casa. Telecable nos da la oportunidad de esos proyectos sociales. Pues todo a favor de esos jóvenes, ¿no? Así es. Y de la labor que haces para gloria de Dios. Gloria a Dios. Así es. Nosotros continuamos con más aquí en Vida Fraterna. En Ópticas Jania contamos con una amplia variedad de armazones solares y oftálmicos ideales para tu personalidad y tipo de rostro. Además, encontrarás todas las marcas de lentes de contacto y todos los productos para el cuidado de tu salud visual. Todos nuestros productos los garantizamos por 1 año. Ven a Ópticas Jania a realizarte el examen de la vista gratis con el personal mejor calificado. Contamos con 29 sucursales en toda la península. En Ópticas Jania hacemos que veas bien, que te veas bien y que te sientas bien. Pues muchísimas gracias a Isabel Ojero, nuestra directora, Irving Pérez aquí en los controles técnicos, y pues ojalá que podamos tener más información, compartir esa alegría del campamento de X. Así que muchísimas gracias a nuestra hermana Altia, y antes de despedirnos vamos a pedirle que nos dé un mensaje del día de hoy. Pues, ¿qué más puedo decir? En nuestra pasión están los jóvenes, una generación que necesita encontrar su identidad. Pero más allá de este campamento que es de X, que comenzó con el nombre de X Desafío Extremo y ahora se está cambiando a Destinos Extremos por lo que el Señor está haciendo. Yo les invito a que, obviamente les invito al próximo año que vayan al campamento, pero que durante el año busquen su identidad en Dios, busquen ese motivo por el que nacieron y ese diseño especial y exclusivo que tiene Dios para cada uno de nosotros para establecer su reino en la tierra. Les bendigo y muchas gracias, y es un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Así que usted y yo nos vemos la próxima semana y ojalá tengamos más. Así.